Amén. ¿Cuántas veces te ha dicho Dios que te ama esta mañana? Amén. Hemos cantado una canción que nos ha dicho un montón de veces lo que nos ama. Pues aún nos ama más. Un Dios de amor, su esencia es el amor. Por eso nosotros tenemos que amar de la misma manera que Él nos ama a nosotros. Tenemos que amarle a Él. Bien, hermanos, bienvenidos a todos. Es un gozo estar de nuevo los hermanos juntos, ¿verdad? Amén. ¿Es un gozo o no? Amén. Parece que estáis dormidos. Despierta tú que duermes. Y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Bien, pues vamos con la meditación de hoy. Hoy empezamos un nuevo tema que lo he titulado Enemigos de la Fe. Hermanos, sabemos que Dios es un ser sobrenatural, ¿verdad? Es un ser espiritual, no es un ser carnal. Sabemos que es imposible entender a Dios con nuestra mente humana. Es imposible. También sabemos que solo lo podemos entender a través del Espíritu, del soplo de vida que Él nos dio cuando nos creó, ¿verdad? A través de ese Espíritu es como podemos relacionarnos con Él. La Biblia enseña que con el corazón, o sea, con el Espíritu, se cree para justicia, para ser justificados ante el Padre. Se cree con nuestro espíritu, no con nuestra mente. Tampoco, digamos, con nuestra lengua, aunque hay que confesarlo con la lengua, pero tiene que ser una confesión genuina, que salga de lo más profundo de nuestro espíritu. Por eso dice que tenemos que creerlo con el espíritu para ser justificados. Y dice que con la boca se confiesa, se reconoce para la salvación. Dicho de otra manera más actual, dice, porque se necesita la fe interior, la fe del corazón, o sea, creer de verdad, para que Dios restablezca la comunión que teníamos antes del pecado con Él, y con la pública confesión de esa fe es cuando se recibe la salvación. ¿Amén? Amén. Bien. Sabemos también que somos un ser trino, ¿verdad? Estamos compuestos de un cuerpo físico, que es lo que vemos, es la parte material de nuestro ser, y luego hay dos partes inmateriales, que son el alma, que es donde reside nuestra mente, donde están nuestros pensamientos, donde tomamos decisiones a través de la mente, y también nuestro libre albedrío. Y luego está el espíritu. Es la otra parte inmaterial de nuestro ser, que yo diría que es la más importante, lo que realmente somos. Somos un espíritu que piensa, tiene un alma, tiene una mente, y que vive en un cuerpo físico. Entonces, el espíritu es, como he dicho antes, lo que realmente somos, es el aliento de vida, el soplo de Dios cuando nos creó. Por tanto, la relación, la comunicación, la comunión con Dios es a través de ese soplo de vida del espíritu, y que solo puede ser factible, solo podemos conseguirlo a través de la fe. No hay otro medio, sino la fe. En Colosenses capítulo 2 leemos los versos del 13 al 15. Dice, y a vosotros, se refiere a todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y dice el 14, importante, anulando el acta, en un lenguaje más, digamos, entendible, anulando la sentencia que teníamos, de los decretos que había contra nosotros, o sea, del juicio que había contra nosotros, que era contrario, era negativo, era una sentencia tremenda, el castigo eterno, ¿verdad? Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Impresionante. Y el verso 15, y despojando, o sea, desarmando
Sabéis que para vencer a un enemigo, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Desarmarlo. Por tanto, dice que aquí Jesucristo desarmó, despojó a los principados y a las potestades. En una traducción dice a las potestades infernales, a las potestades del infierno. Las venció, las exhibió públicamente. En otras palabras, las humilló, las avergonzó en público. Triunfando, hermanos, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiero que lleguemos a entender a través de este pasaje? Que Jesucristo ya consiguió la victoria sobre Satanás y su equipo de demonios. Cristo venció a todas esas huestes, a todos esos ejércitos de maldad. Por tanto, esa victoria que Jesucristo ganó es nuestra. Pero claro, necesitamos creerlo. Por eso he dicho que tiene que ser por fe. Y por la fe interior. La fe no es un sentimiento mental. Mentalmente decir si yo creo o no. Tiene que ser una fe real y auténtica que nazca de lo más profundo de lo que somos, de nuestro espíritu. ¿Amén? Entonces, podemos llegar a una deducción que las batallas del cristiano, la mayoría no son contra Satanás y sus demonios, son con la fe. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, a su discípulo, en primera de Timoteo, dice: pelea, lucha, batalla, la buena batalla de la fe. La batalla que tú y yo tenemos que pelear es la fe, es la batalla de la fe, es creer lo que Jesucristo hizo y lo que Dios dice en su palabra. Cuando creamos eso, la victoria es nuestra. Hermanos, somos una iglesia de conquista, somos conquistadores del reino de Dios. Dios no nos ha llamado a menos, sino a que conquistemos a través de la lucha, de la fe, claro, conseguir grandes batallas. Por tanto, las batallas, la mayor batalla que un creyente, que un cristiano, que tú y yo podemos afrontar, muchas veces es la batalla de la fe. Y el enemigo lo sabe. Por eso nos ataca a través de la duda. La duda se denomina el ladrón de la fe. El ladrón de las promesas de Dios, que debemos recibirlas a través de la fe. Por eso es importante que entendamos esto, que la fe, nosotros andamos por fe, dice el apóstol, no andamos por vista, sino nuestra vida. Andar significa vivir la vida por fe. Sabemos, hermanos, que la solución, la única cura del pecado es Jesucristo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y que, por tanto, hay una necesidad de predicar el Evangelio de Cristo, que es el ministerio de la Iglesia hoy en día. Nuestro ministerio es predicar a Cristo. ¿Para qué? Para que la gente que nos rodea, el mundo que nos rodea, oiga el mensaje de la palabra de Dios y entonces pueda recibir fe. Si no escuchan, no van a tener fe. Si no reciben el mensaje, es imposible que les llegue la fe. ¿Estáis conmigo? Amén. Por eso en Romanos 10:17 Pablo dice: la fe viene por escuchar, o sea, por oír, y el oír, ¿sabe por qué repite 2 veces el oír? Porque solamente oyendo una vez no se queda. Oír, y oír significa oír, prestar atención. Por eso muchas veces Jesucristo, en su sabiduría, muchas veces repite frases, y es para que veamos que son importantísimas lo que Él quiere decirnos. La fe viene por el oír, y el oír, síntoma de prestar atención. La palabra, el mensaje de Dios.
En otra versión más actual dice, la fe viene por escuchar atentamente, y vuelvo a repetir, por escuchar atentamente 2 veces la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y en Romanos capítulo 10, a partir del verso 13 podemos leer, dice, porque todo aquel que invocare, ¿sabéis lo que significa invocar? Llamar pidiendo ayuda. Todo aquel que clame pidiendo ayuda en el nombre del Señor será salvo. Debemos invocar para ser salvo. Debemos invocar el nombre del Señor para ser salvo. No hay otra opción. Y eso se hace a través de la fe. Es imposible hacerlo de otra manera. Y el verso 14 dice Pablo, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si tú no crees en alguien, si tú no crees en Dios, no lo vas a invocar, no vas a clamar a Él, ¿verdad? Por eso añade, ¿y cómo van a creer en aquel que no han escuchado, no han oído? Por eso la fe viene primero por el oír y después responder al llamado. Y sigue, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso el diablo, Satanás y sus huestes quieren que estés callado y que no prediques la palabra de Dios, para que la fe no llegue al mundo, a la gente que nos rodea, y no puedan recibir por fe la salvación. Y añade, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y aquí esto es maravilloso lo que concluye el verso 15, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabéis que el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias? Nosotros tenemos esa buena noticia, y aunque tengamos los pies feos, que algunos los tenemos muy feos, para el Señor dice que son hermosos si anuncian el Evangelio. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. De ahí la gran comisión, hermanos, la gran misión encargada a la Iglesia, es su gran llamado. En Mateo leemos la gran comisión, la sabemos de memoria, se ha repetido muchísimas veces, pero no es malo que se repita de nuevo, ¿verdad? Dice, y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, toda autoridad, toda potestad, todo poder, toda dinamita, esa palabra es dinamis, viene de la raíz de dinamita, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y el 19 dice, por tanto nos comisiona con ese poder, a través de ese poder, y hacer discípulos, un mandamiento a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí no está mandándote a la China comunista, ni a Egipto, ni a ningún otro país, ni al Líbano, te está diciendo que la obligación de la Iglesia Universal es predicar en todas las naciones. ¿Dónde estamos nosotros? En España, ¿no? Pues tenemos que predicar donde Dios nos ha puesto. Y más concretamente estamos en Mura, pues debemos evangelizar Mura. Porque es un mandato, es un mandamiento de Dios. ¿Estáis conmigo? Verso 20, la segunda parte de la gran comisión, que muchos se quedan en predicar solo. La segunda parte también es importante. Enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, la gran promesa, todos los días hasta el fin del mundo. La segunda parte de la gran comisión es importantísima. Debemos enseñarles. ¿Cómo tenemos que enseñar? Aprendiendo nosotros primero, ¿verdad? Si tú no sabes, ¿qué vas a enseñar? Si tú no obedeces a Dios, ¿cómo vas a enseñar a otros a que obedezcan? Tenemos que entender lo que es la gran comisión. Enseñar es demostrar que hemos aprendido y lo hemos puesto por obra,
lo practicamos y lo enseñamos a aquellos que no conocen al Señor todavía. Por eso yo aconsejo que si tú no sabes, no te las des de maestro. No sé si me entendéis. Debemos ser ejemplo, hermanos, para ejercitar la gran comisión. Tenemos que ser ejemplo vivo nosotros. Está claro, hermanos, que se debe predicar la palabra de Dios para que el mundo, la gente que nos rodea pueda oírla y así reciban la fe. En el pasaje que nos ocupa en 1 Timoteo 6:12, Pablo exhorta a su discípulo Timoteo que pelee, que luche. A veces nos venimos abajo, las manos se nos caen como derrotados, pero la palabra de Dios te dice, lucha, pelea, porque tendrás la victoria que ya consiguió Cristo en la cruz del Calvario y que yo debo creer por fe. Pues bien, si hay batalla de la fe, y Pablo la llama buena, además, buena batalla, es que existen enemigos, existen adversarios de esa fe. A lo largo de, no sé, varias semanas vamos a estudiar, vamos a analizar los principales enemigos de la fe que los creyentes hoy en día enfrentamos y que son de suma importancia, son importantísimos que los conozcamos para saber contra qué y contra quién luchamos, ¿verdad? El enemigo número 1, la falta de entender lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. A veces repetimos mucho lo que la Biblia dice al respecto, que somos una nueva creación en Cristo, pero a veces no lo entendemos. No llegamos a comprender el significado profundo de 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo o de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa pasaron? Una cosa que ha pasado ya queda atrás. Cuantos más días pasen, más atrás queda. O sea, las cosas que yo hacía antiguamente se van quedando atrás. Eso es lo que significa. Y todo lo que hacemos a continuación, si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, si somos una nueva creación, todo es nuevo. No sé si llegamos a entender la profundidad de eso. Muchos, digo muchos porque hay muchos que piensan, que creen que cuando fueron salvos, dieron el paso de arrepentimiento, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, piensan que Dios solo les perdonó sus pecados. No es así. Dios no solamente perdonó tus pecados, sino que te hizo una nueva creación, que es lo que no llegamos a veces a entender. Si así fuera, la Biblia diría que somos pecadores perdonados, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos algo nuevo, somos una nueva creación. Si realmente hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo, que significa andar, vivir de acuerdo a sus enseñanzas, de ahí la necesidad que le dijo Jesús a Nicodemo, que le era necesario nacer de nuevo. No podemos ser solamente pecadores perdonados. Tenemos que nacer de nuevo. Lo viejo, como he dicho, ya no sirve. Tu viejo hombre y el mío fue crucificado cuando Cristo fue crucificado en la cruz, en el Calvario. Tenemos que entender eso, hermano. Y por tanto, no solamente somos pecadores perdonados, sino que somos una nueva creación a través del perdón de nuestros pecados y de nuestra confesión de fe. Somos pecadores perdonados, pero también somos una nueva creación
creados por Dios en Cristo Jesús. Por tanto, hermano, al ser nuevas criaturas, debemos dejar nuestra vieja forma de vivir. Por eso tenemos que analizar nuestra vida y darnos cuenta, a ver, ¿estoy viviendo de la misma manera que vivía antes de supuestamente convertirme? Porque hay muchos convencidos, pero convertidos realmente no hay muchos. Muchos están convencidos de que Dios existe, de que vamos a ir a la iglesia, la Biblia nos enseña. Muchos están de esa manera convencidos, pero no se trata de estar convencidos. Se trata de estar convertido. Convertirse significa transformado. Antes era un ser, ahora soy un nuevo ser, soy una nueva creación. ¿Estáis comprendiendo? ¿Alguien me sigue? Amén. Todo lo viejo, por tanto, quedó atrás, porque todo ha sido hecho nuevo por la misericordia y el amor de Dios. Si Dios dice que somos nuevas criaturas, hermanos, debemos creerlo y nunca sentirnos culpables de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque ya fue perdonado. Hay supuestos cristianos, supuestos creyentes, que no hay manera de que olviden su pasado. Siempre están recordando lo que Dios ya no recuerda. Si te ha perdonado, Dios se olvida. Pero en cambio hay muchos que Dios se olvida, pero ellos no. Y viven una vida amargada, una vida llena de problemas y de situaciones sin paz, sin gozo, sin alegría, porque no han llegado a entender esto, hermano. Dios te ha perdonado. Olvida el pasado. Eres nueva creación y empieza a vivir de hoy en adelante. El mundo, y cuando hablo del mundo me refiero al ser humano que nos rodea, que no conoce ni cree en Dios, tiene carga por el pasado, vive un pasado lleno de carga, vive recordando y siendo influenciado por su pasado. Por tanto, tiene un presente vacío sin Cristo, y un futuro triste y sin esperanza. Y hay las crisis emocionales, las crisis de ansiedad, los problemas de identidad que hay hoy en día, incluso los suicidios, vienen precisamente de esto, de que el mundo vive de espaldas a Dios, ni conoce ni cree en Él, y vive cargado por el pasado, sin bendición en el presente y con un futuro oscuro, lleno de incertidumbre. Los verdaderos creyentes, hermanos, los cristianos auténticos, no tenemos carga por el pasado, ¿verdad? Porque hemos dicho que ha sido perdonado. Vivimos un presente lleno, no vacío, lleno de la bendición de Dios. Y tenemos un futuro lleno de esperanza y una eternidad en la presencia de Dios, la vida eterna. Esa es la diferencia, hermanos. Yo creo que es grande y que debemos apreciar si realmente consideras que has nacido de nuevo y que eres una nueva creación. Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual Dios, el Padre, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué dijo Jesús que era? La luz del mundo. Nos ha trasladado del reino de la oscuridad, las tinieblas, al reino de la luz admirable que es Cristo. Y el 14, en quien tenemos redención, o sea, pago, Él pagó con su sangre, y por eso consiguió el perdón de nuestros pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Sin merecerlo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es eso, que sin merecerlo, Dios nos regaló a su Hijo. Tremendo, ¿verdad? Dio la vida de lo que más quería, de su Hijo unigénito, único en su especie, que significa. Quiero analizar lo que son las tinieblas y luego la luz.
Las tinieblas es la ausencia de luz. Por tanto, es la ausencia de Dios. La Biblia dice que Dios es la luz eterna. Si tú andas en tinieblas es porque no andas en Dios. También significa ignorancia espiritual, alejamiento e indiferencia ante la verdad. Me da igual que diga la verdad. También significa maldad. Vivir en tinieblas, vivir en maldad. Cuando andamos en dificultades y en problemas, también significa que andamos en tinieblas. Cuando andamos en confusión, en incertidumbre, también miedo, temor. Cuando el otro día iba yo andando con Marisa, que salimos un poquito a andar, ella todavía se mueve con cierta... no puede andar muy largo como antes andábamos, ¿no? Y íbamos, ya estaba bastante oscurecido, ¿no? Serían las 10 de la noche, las 10:30. Y le digo, vamos a echar por esta calle. Y me dice, no, que en esa calle hay mucha oscuridad. La oscuridad siempre da miedo, ¿o no? En cambio, si es de día, pasas por esa calle sin problema ninguno. Porque la luz espanta el miedo y el temor. Por eso el que vive en miedo y en temor, vive en tinieblas, vive en oscuridad. También habla la oscuridad, la tiniebla, de la falta de ética y la moral en que se está viviendo hoy en día, en que la humanidad vive, en corrupción, en podredumbre. Todo esto es muerte, hermano. Las tinieblas, yo diría, tinieblas igual muerte. Pero ya no muerte física, muerte espiritual. Una persona que anda en tinieblas está muerta. Espiritualmente hablando, está muerto. Dice que cuando Cristo, dice la Biblia, agonizaba en la cruz, hubo tinieblas en toda la tierra. Tremendo. También la Biblia enseña que es una señal de su pronta venida. Cuando el mundo ande en las tinieblas más oscuras, Cristo, la luz, aparecerá de nuevo. En lo espiritual, es el pecado quien ocasiona la oscuridad moral y ética que vivimos hoy. Y lamentablemente muchos llamados cristianos también viven ahí, en esa oscuridad y en esas tinieblas, por culpa del pecado. Analicemos la luz. La luz hace visible a las personas y las cosas. Hermano, por muy buena vista que tengas, si no hay luz, no ves. Por muy aguda que sea tu vista, tu visión, en medio de las tinieblas, no puedes ver. Por eso la luz es ver. La luz significa ver. También significa, la luz es energía. La luz nos transmite fuerza, vigor. La oscuridad, por lo contrario, como que nos apaga, ¿verdad? Tremendo si llegamos a entender todo esto espiritualmente, hablando, sería una maravilla llegar a entender esto. El que anda en luz es libre. Libre del miedo y del temor también. Porque como he dicho antes, cuando hay luz, como que el miedo y el temor desaparecen. La luz, hermanos, es Cristo. Andar en luz es andar en Cristo. Andar cumpliendo su palabra. Andar bajo su autoridad. Andar bajo su dominio. Leemos en 1 de Juan capítulo 1 los versos del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, no existe la luz a medias. No existe la penumbra para Dios. Hay muchos creyentes que andan en penumbra como
están en parte de la luz, pero siguen con cosas que no están de acuerdo a Dios. Pero si tú quieres andar de acuerdo a Dios, Dios es la luz total. No hay ninguna tiniebla en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, vuelvo a repetir lo que significan las tinieblas: pecado, confusión, ignorancia, temores, corrupción, maldad, alejado de la verdad, alejado de Dios, muerte espiritual. Si andamos así y decimos que andamos en luz, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Y el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, relación íntima unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si tú quieres estar limpio de pecado, tienes que vivir en la luz de Cristo. No puedes andar en todo esto que hemos dicho que significan las tinieblas. Hermanos, las tinieblas y la oscuridad es la identidad donde se identifica el reino de Satanás y sus demonios. La Biblia los llama las potestades de las tinieblas. Qué importante que entendamos esto espiritualmente, hermano, vuelvo a repetir. Que no vivamos en las tinieblas del pecado, de la ignorancia, de la muerte espiritual, porque entonces estamos perteneciendo al otro reino. Dios el Padre nos ha trasladado a través del nuevo nacimiento, nos ha trasladado de un reino donde andábamos en todo eso que hemos nombrado en tinieblas, nos ha pasado, nos ha trasladado al de la luz, donde Jesucristo es el comandante en jefe. Él dijo: yo soy la luz. Pero luego que añadió un poco más adelante: ahora que yo me voy, os traslado la misión de ser luz. Ahora sois vosotros quien tenéis que alumbrar. Vosotros sois la luz que necesita este mundo que vive en la ignorancia, en el pecado, en la maldad, en la muerte espiritual. Nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, como he dicho, hemos sido trasladados de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 al 6, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, se refiere a la segunda venida de Cristo, os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. ¿Qué le ocurre al que duerme? Aunque tenga buena vista, aunque esté la luz encendida en su habitación, si duerme, ¿ve? No. Por eso Pablo está diciendo que tenemos que estar alerta, que no durmamos, que la luz resplandezca, que no durmamos como duermen los demás, sino que estemos alerta, que velemos y seamos sobrios, lúcidos, que estemos en nuestro sano juicio, quiere decir, y que también seamos sabios en la sabiduría divina. Efesios capítulo 1, verso 7, dice: vuelve a repetir la palabra en. ¿Quién? En Jesucristo tenemos redención, rescate, por su sangre el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Vuelvo a repetir, la gracia de Dios permite que la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario nos limpie, nos perdone nuestros pecados. También aquí quiero hacer una salvedad importante. Hemos dicho que no debemos condenar, o sea, no debemos recordar nuestro pasado. Pero a veces llegamos a olvidar nuestro pasado, pero no olvidamos el pasado de los demás. Es una tendencia del ser humano. Yo olvido, Dios me ha perdonado, yo no era, pero ya no soy. Pero fulanito era y no se me olvida. A Dios sí, pero a nosotros no.
Es una tendencia del ser humano y de muchos creyentes. A eso se le llama hipocresía. Y Jesucristo sabemos cómo actuaba contra los hipócritas, ¿verdad? Dice 1 de Juan 2, a partir del 9, dice: si alguno afirma vivo en la luz, pero odia, el que aborrece, el que odia, critica y acusa. ¿Verdad? A un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad, en las tinieblas. En otras palabras, por mucho que diga que vive en luz, si aborrece, si critica, si murmura, si habla mal de un hermano en Cristo, aunque diga que vive en luz, vive en tinieblas. Y el verso 10, el que ama a su hermano vive en la luz, y por eso ni le critica ni lo acusa, sino que lo levanta, le ayuda a levantarse, lo edifica. Hemos sido llamados a restaurar portillos, dice la Biblia, no a destruirlos. Si alguien cae, no les estierra encima, ayúdalo a levantarse. Piensa de dónde Dios te ha sacado a ti. Y no critiques ni murmures al hermano porque ha caído, sino ayúdale mediante tu oración, mediante tu consejo. Ayúdale a que se levante. Amén. Amén. Ya para terminar sobre este punto hay una verdad central y una conclusión, y es que somos hijos de Dios y por tanto somos hijos de la luz y somos herederos y coherederos con Cristo. Somos además de pecadores perdonados. Somos una nueva creación en Cristo. Amén. Amén. Bien, pues entramos en el segundo enemigo, que va muy relacionado con este. Podemos decir que es el mismo, pero con otro enfoque. Es la falta de entender nuestro lugar, nuestra posición en Cristo. Vuelvo a hacer hincapié en Cristo. ¿En Cristo? ¿En quién? En Él. Estas afirmaciones aparecen unas 140 veces en la Biblia. Aparecen bastante, ¿verdad? Para que entendamos la importancia que tiene saber cuál es nuestro lugar en Cristo. Porque, hermanos, somos lo que Dios dice que somos. Muchas veces creemos lo que el enemigo dice que somos, pero yo debo creer lo que Dios dice que soy. Amén. Amén. También estamos donde Dios dice que tenemos que estar. Y tenemos lo que Dios dice que tenemos. Debemos creer a Dios si estamos en Cristo. No creer lo que el enemigo piensa, que a veces se manifiesta a través de supuestos amigos, supuestos familiares que nos quieren mucho y nos dicen lo que ellos creen que somos. Pero yo debo creer lo que Dios dice que soy, que tengo y que valgo. Cuando esto, hermanos, lo confesamos diariamente y entendamos lo que somos, dónde estamos y lo que tenemos, si realmente estamos en Cristo, nos dará paz y seguridad. Amén. ¿Tú quieres vivir en paz y en seguridad? Aférrate ahí. Confiesa lo que eres en Cristo, lo que tienes y dónde estás. Filipenses 4:6 dice la Biblia: por nada estéis ansiosos, afanosos, afanados, estresados. Muchas veces, ¿sabéis por dónde nos vienen los afanes y la ansiedad? Porque le damos cabida en nuestra mente a pensamientos negativos. Por eso la Biblia enseña, que veremos más adelante, que tenemos que llevar todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no venga de parte de Dios, llevarlo preso a la obediencia a Cristo. Amén. Por eso dice: por nada estéis afanosos, que vuestro pensamiento no abrigue ningún pensamiento negativo, vuestra mente no abrigue ningún pensamiento negativo, sino que sean conocidas
darle a conocer al Señor tu petición, con todo tipo de oración, con la oración que venga al caso, con ruego, que habla de humillarnos ante Él. Cuando alguien ruega a alguien algo es como que se está humillando. Debemos humillarnos, reconocer la dependencia que tenemos de Dios y luego ser agradecidos con acción de gracia. Estar en Cristo, hermano, significa vivir de acuerdo a su palabra, obedeciendo y aceptando su autoridad. La Biblia dice y enseña que en Cristo somos, ¿qué somos? Más que vencedores. Eso es lo que la Biblia dice. Que si realmente estamos en Cristo, claro. Si no estás en Cristo, eres un fracasado, un derrotado. Pero si estás en Cristo, la Biblia dice que eres más que vencedor. Somos un pueblo de conquista, hermanos. Yo cuando hablo, me viene esta palabra de conquista, ¿sabéis qué me viene a la mente? El Cid campeador, que ganó una batalla después de muerto. Así es una batalla triunfante, una iglesia que triunfa, que conquista, y no una iglesia apagada y derrotada. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. Por medio de Él, estando en Él, somos más que vencedores. Por lo cual, por tanto, tengo la seguridad, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada, absolutamente nada, aquí lo abarca todo, nada nos podrá separar del amor de Dios, que lo demostró enviando a Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Nada ni nadie nos va a poder separar de Dios si estamos en Cristo. Pero para eso es necesario estar en Cristo. También dice la Escritura, en Cristo todo lo puedo. ¿Lo crees? ¿Crees que todo lo puedes como creyente? En Cristo. Que no se nos olvide que todo lo podemos en Cristo, estando en obediencia a Cristo, viviendo de acuerdo a como Él quiere que vivamos, como nos enseña su palabra. Filipenses 4, 12 y 13 dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él lo pasó todo. En todo y por todo estoy enseñado. Había aprendido, ¿verdad?, de los momentos malos y también de los momentos buenos. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia o padecer necesidad. Él estaba enseñado, dice Pablo, asegura ahí. Y luego rotundamente en el verso 13 habla, todo, abarca. ¿Deja algo fuera esa palabra todo? Enfermedad, trabajo, problemas familiares, crisis económica. Dice, todo lo puedo en Cristo. La palabra clave, en Cristo, que me da la fuerza, que me fortalece. En otras palabras, a todo le puedo hacer frente, dice Pablo, gracias a que Cristo me fortalece, me da la fuerza. Otra cosa que dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Os dais cuenta de la importancia de estar en Cristo? Pero para eso tenemos que saber lo que significa estar en Cristo, que llevo toda la mañana diciéndolo. Vivir de acuerdo a lo que Él enseña, seguir sus pisadas, imitarle, seguirle a Él. Eso significa estar en Cristo. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, guiados por los malos deseos de nuestra carne, que nunca son buenos. Los deseos de la carne nunca son buenos, hermanos, nunca. En cambio los del Espíritu sí.
Por eso debemos alimentar al espíritu por encima de la carne. No satisfagáis, no proveáis para los deseos de la carne, dice Pablo, sino fortaleceos en el espíritu. Amén. Si tú alimentas el espíritu más que la carne, ¿quién va a salir vencedor? El espíritu. Pero si alimentas más el espíritu que la carne, ¿quién vence? El espíritu. ¿Cómo lo he dicho antes? ¿He dicho lo mismo? No, pues entonces, ahora es al revés. Si satisfago más los deseos de la carne, va a vencer la carne sobre el espíritu. La importancia de la vida en el espíritu. Hermano, ¿dónde está tu lugar? ¿Por qué lugar estás encauzando tu vida? ¿De qué manera sigues a Jesús? Son preguntas que se pueden hacer y deberíamos hacérnoslas cada uno. Para concluir con este punto quiero que leamos el pasaje del ciego Bartimeo, que resume la realidad de los dos enemigos de la fe tratados hasta ahora. Dice el verso 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el verso 49, entonces Jesús deteniéndose, hermanos, cuando tú clamas a Dios de verdad, Él se detiene y te pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Pero para eso tienes que clamar. Muchos te van a impedir que clames, van a decir, no, no importa, si no te va a escuchar. Muchos van a hacer lo que los discípulos hicieron. Pero dice que el ciego Bartimeo seguía clamando hasta que Jesús ese clamor lo detuvo. Y mirad qué le dijo. Y mandó llamarle. Otra cosa importante, Dios te llama. La decisión de responder al llamado es tuya. Él, el clamor lo paró. Luego lo llamó. Pero él tenía que decidir. Y él era ciego. Y dice que lo llamó. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama, te hace el llamado. Entonces él, arrojando su capa, la capa era simbología de su actitud, de su forma de vivir, de que era mendigo, de que era ciego. Él sabía que cuando se enfrentara o se confrontara con Jesús, toda su vida iba a quedar solucionada. Por eso arrojó la capa, arrojó sus tradiciones, arrojó lo que simbolizaba la capa. Hermanos, nosotros también tenemos que arrojar nuestra capa muchas veces. A veces vamos al Señor pero con la capa puesta, con nuestra tradición, con nuestra manera de comportarnos. Queremos que Dios apruebe lo que yo vengo haciendo toda la vida, pero no es así, debemos arrojar la capa. Dice, se levantó y vino a Jesús. Vemos la respuesta a su llamado. A veces ocurre que clamamos a Dios y cuando Dios nos hace el llamado, o no respondemos, o respondemos mal, siguiendo nuestro propio criterio. ¿Cuál ha sido tu respuesta al llamado de Cristo? Otra pregunta que podemos hacernos, ¿cuál ha sido mi respuesta? Que cada uno se la aplique al llamado de Cristo. Y a continuación vemos cómo Jesús se pone a nuestra disposición cuando respondemos a su llamado. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, quiero vivir en tu reino. Espiritualmente hablando está diciendo eso, que reciba la luz, que reciba la vista. Quiero pasar de la oscuridad en la que vivo
a la luz tuya. Qué tremendo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, vete, tu fe, la importancia de la fe, ¿eh? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo dejó de andar en tinieblas y empezó a andar en la luz. Empezó a seguir a Jesús. Yo te haría otra pregunta. ¿Estás mendigando junto al camino? Como el ciego Bartimeo dice que estaba mendigando junto al camino. Pero una vez que recibió la luz, dice que lo siguió en el camino. Estaba al lado. Y al recibir la luz, entró en el camino de Cristo. Importante que entendamos esto espiritualmente hablando, ¿verdad? Has tomado, por tanto, la decisión de entrar en el camino siguiendo, imitando y aprendiendo y obedeciendo a Jesús. Termino como conclusión a estos dos enemigos que vamos a estudiar hoy, que hemos estudiado hoy. Debemos entender que en Cristo, número uno, además de recibir el perdón de nuestros pecados, somos una nueva creación. Y en segundo, debemos entender que en Cristo sabemos cuál es nuestro lugar, sabemos cuál es nuestra identidad, siguiéndole y aprendiendo y obedeciéndole en todo. Y así pasaremos del reino de las tinieblas y empezaremos a andar en su luz, a andar en el camino y no junto al camino. ¿Amén? Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos las semanas que vienen con más enemigos, porque hay bastantes más. No terminaremos quizá tampoco el domingo que viene. Bien, pues que Dios les bendiga.